Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Comenzamos el primer domingo de Cuaresma, que es un tiempo grande, maravilloso, para profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso pedíamos, profundizar en el conocimiento de Jesús, conociendo, le amemos y amándole, estamos llamados a servirle. Así decía, solamente vas a servir al Señor tu Dios. Para vencer el mal, las tentaciones, las acechanzas del enemigo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proclamar la fe en Jesús. Ya el pueblo de Israel en la primera lectura proclamaba la fe en el Dios salvador, liberador, en el Dios que libera, en el Dios que salva, en el Dios que los sacó de la opresión. Así nos dice el Deuteronomio. Esto vas a contar a tus hijos, les vas a proclamar la fe. Nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios vio nuestra opresión y con brazo poderoso nos liberó y nos dio esta tierra, y ahora nosotros hemos cosechado y por eso ahora presentamos los primeros frutos de la tierra. Esa era la fe de ellos, en un Dios que salva, en un Dios que libera, en un Dios que nos ha dado lo que tenemos, en el Dios que actúa en la vida y en la historia y que no nos deja
en la esclavitud, sino que quiere nuestra libertad. Jesús también en el Evangelio nos va a decir cómo vencer la tentación, porque guiado por el Espíritu, nos dice San Lucas, guiado por el Espíritu. Esto es lo primero. La Cuaresma es un tiempo para que nosotros nos dejemos conducir por el Espíritu, no por nuestros intereses, no por nuestras inquietudes o sentimientos o nuestros deseos. Estamos llamados a dejarnos conducir por el Espíritu. Este es lo primero. Déjate conducir por el Espíritu. Pide la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu dice que lo empujó. ¿A dónde lo empujó? Al desierto. El desierto es el lugar de la oración, también es el lugar de la prueba. El desierto es el silencio, es el momento de la precariedad, de la necesidad, pero también es un momento del encuentro con Dios, el desierto. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? Nos dice el Evangelio. 40 días, un periodo largo. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Sintió hambre, como todo ser humano siente hambre, después de ayunar. Y el demonio, diablo, es aquel que busca dividirnos y apartarnos de la voluntad de Dios, y que nosotros digamos nuestros propios deseos, nuestros propios caprichos. Quiere apartarnos del bien, en otras palabras. Y así le va a tocar en la necesidad primaria. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Es comer. Esa es una necesidad primaria. Hay otras necesidades, aunque algunos muchas veces dicen que una necesidad primaria es la sexualidad, pero no, una necesidad primaria es comer. Y lo va a tocar por ahí. Le va a decir: Jesús, tienes hambre. Si tú eres el Hijo de Dios, lo va a tocar en su propia identidad, como queriéndole decir: a lo mejor no eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, si tienes hambre, esta piedra que se convierte en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, poniendo en duda su propia identidad. ¿Quién eres tú, hermano y hermana? ¿Quién soy yo? Soy Hijo de Dios. Miren, cuando te vengan dudas de tu propia identidad, de quién eres y hacia dónde estamos llamados, proclama esa fe, que tú eres el Hijo de Dios en Cristo. Así Jesús le va a decir: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para decirnos que también la palabra es un pan que alimenta nuestro ser interior, que alimenta nuestra inteligencia. Ven, la palabra que viene de la boca de Dios, así como nosotros cada domingo nos instruimos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Está escrito. Alimentarnos con la palabra de Dios de una manera especial en este tiempo de Cuaresma. Estamos llamados a meditar, a orar, a contemplar, a estudiar la palabra de Dios, aunque sea unos pocos minutos cada día. El pan de la palabra. Así decimos nosotros, la Eucaristía tiene el pan de la palabra. Después le va a poner otra tentación más sofisticada, porque le va a decir: mira, Jesús, ¿ves todos estos reinos de este mundo, el poder de este mundo, los grandes imperios de este mundo? ¿Ves las potencias de este mundo? Podemos decir nosotros: ¿ves a los 7 países o 20 países más grandes por la economía, por sus ejércitos, o por otras cosas que sobresalen? ¿Ves todo este poder? Le dice. Yo se lo doy a quien quiero. Solo vas a hacer una sola cosa: me vas a adorar. Porque muchos ven el poder como un Dios. Muchos ven el poder, se endiosan teniendo el poder,
Y muchos quieren la totalidad del poder. Y les quiero decir algo. En el poder está el demonio. Es difícil que en los poderosos se manifieste Dios. Casi siempre en los poderosos se manifiesta el mismo diablo que divide, que fragmenta y divide para oprimir al pequeño. Y si no, vean ustedes los poderosos de este mundo. Vean los que gobiernan el mundo. A ver qué bueno están haciendo. A ver si ese poder lo ocupan para servir o para oprimir a los otros. No digamos aquellos que lo ocupan para imponer la guerra y para masacrar, para aplastar con sus ejércitos a otros, o para amenazar, para querer tener subyugado a otro. Ven, ¿de dónde viene esto? ¿Quién inspira la guerra a los poderosos de este mundo? ¿Quién? Ya saben la respuesta, ¿verdad, hermanos y hermanas? Por eso donde está el poder, ahí está el demonio casi siempre. Sea poder político, económico o militar. Y muchos se endiosan ahí, se endiosan. Y no estamos lejos tampoco nosotros. Se endiosan y se creen Dios porque acumulan todo el poder económico, político y militar y que pueden machacar a otro, oprimir a otro o doblegar a otro. Pero el Dios nuestro no es un Dios que oprime, es un Dios que nos da la libertad, nos trae la verdadera libertad. Jesús no se va a dejar sorprender por esos poderes político, económico, militar. No va a adorar eso, como muchos lo están adorando y están masacrando. ¿Qué es lo que Jesús le responde? Solamente vas a adorar al Señor tu Dios, que es nuestro Padre, que es liberador, que es salvador. Solamente vas a adorar al Dios liberador, al Dios que nos salva, al Dios que es bueno, al Dios que no oprime, sino que libera. A Él vas a adorar. Y lo mismo la tercera. Todavía eso es más sofisticado porque lo lleva a la ciudad de Jerusalén y no solamente lo lleva a la ciudad, sino que lo lleva al templo. El templo, ven, el templo. ¿Para qué vamos al templo? El demonio también va al templo. Y el demonio también lee la Biblia y se la puede más que nosotros. Porque algunas muchas veces está escrito, está en la Biblia, está esto, está lo otro. Pero si el demonio se la sabe mejor que nosotros. Y a Jesús lo va a tentar por ahí en el templo. Le va a decir que haga un milagro, un espectáculo para que la gente le crea a Él. Jesús le dice, no te compliques. Arrójate de aquí, le dice, y en la Biblia dice, está escrito que vendrán los ángeles y no dejará que tu pie no tropiece en la piedra. Eso es algo más difícil de rechazar porque se presenta como algo bueno, como algo que está en la Biblia. Muchos utilizan la Biblia así, como la utiliza el demonio, para poder confundir, fragmentar, dividir, y que todo se soluciona con un milagro espectacular. ¿Ven? Pero Jesús sabe cuál es la intención del demonio. Por eso le va a decir, no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante esa respuesta. Hay 3 respuestas importantes para vencer la tentación, para vencer el mal, que Jesús mismo nos lo proporciona hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Solamente vas a venir a adorar a Dios. Y la otra respuesta es, no tentarás al Señor tu Dios. Tú tienes que acoplarte a la voluntad de Dios, aunque muchas veces Dios no haga lo que nosotros pensamos que así tienen que ser las cosas. ¿Ven? Vivir de la palabra, experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida como un Dios que hay que adorar, como un Dios que hay que servir. Solamente vamos a servirle a Él. Así también el apóstol San Pablo nos habla en la segunda lectura de hoy, que es esa fe que nos lleva
a amar, a servir a Dios. Es una fe que vence la tentación, es una fe que vence al mal y que nos hace verdaderamente hijos de Dios, que nos toca nuestra propia identidad de la que no debemos dudar. Él dice, confiesa que Jesús es Señor. Es interesante esa confesión de fe, que Jesús es Kyrios, que es Señor, porque los amos y señores de este mundo no son Dios. Eso quiere decir, el poder, el dinero, los placeres de este mundo no tienen que dominar nuestra vida. ¿A quién vamos a confesar como Dios, Kyrios y Señor? Es a Jesús. Y por eso dice, quien proclama que Jesús es Kyrios, es Señor de tu vida, dice, y crees que vive, que ha resucitado, que ha vencido la muerte, ¿ves? Por eso es Señor, porque ha vencido la muerte, el mal, la tentación. Entonces, dice, tú te vas a encontrar con la vida, con la salvación, con la liberación. Entonces tu vida se va a liberar de todos los poderes opresores o de todos los señores, entre comillas, que oprimen a la humanidad. En este domingo, Día del Señor, alimentémonos con esta palabra que Dios nos regala y lleguemos a proclamar la fe en Jesús, que es la que vence el mal, que es la que vence la guerra, que es la que vence todo aquello que oprime al ser humano y nos hace capaces de ser libres, libres del mal, libres del pecado, libres de la muerte, porque en Cristo nosotros adquirimos la plenitud, la realización plena de todo aquello que aún nos oprime, de todo aquello que aún nos aflige, nos entristece y nos angustia, confesando la fe en Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, proclamar lo que nosotros estamos llamados a hacer, hijos de Dios, y reconocer que Él es nuestro Padre y a Él estamos llamados a adorar. Todo esto lo realizamos en la Eucaristía, nos alimentamos de la palabra, proclamamos la fe en Jesús y lo reconocemos como Dios y Señor de nuestra vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos. Proclamemos nuestra fe.